Por primera vez le hacen 3-1 a López Rabadán. Corre video. Fue paliza brutal, una planadora. Ayer me decía Jesús Zambrano, nos arrolló la locomotora. Muchas gracias por creer en la oposición. Muchas gracias porque hay más de 15 millones de mexicanos que saben que los programas sociales funcionan, pero que quieren más. Hoy la primera mujer presidenta, la presidenta más votada de la historia de este país. Es decir, pues estamos muy contentos por eso. Y yo haría una reflexión también a los demás partidos, en el sentido de que toda derrota es autoderrota en política. Los errores, cuando alguien en política se sorprende, es que se equivocó. Las sorpresas son errores. Y nosotros veíamos muy claro, por ejemplo, el tema de las encuestas, que todas ellas en su conjunto debieron haberse analizado de una manera holística, y era muy claro lo que venía. La oposición no vio el tema, no pudo hablarle a la mayoría de las personas, y la consecuencia pues es una derrota que debe de tener una autorreflexión y en un momento determinado pues cambiar el rumbo si quieren ser oposición, digamos, valedera. Una oposición que pese, ¿verdad? Que sí funcione y que sí represente a un buen número de mexicanos, etcétera. Pero también hay una falta de conexión de la oposición, una falta de certeza en la lectura ciudadana, es decir, estaba leyendo una cosa totalmente distinta, Kenia. A ver, sin lugar a dudas, es obvio que hay una intromisión del erario en las elecciones. Y lo digo, por supuesto, porque es evidente que hoy los mexicanos que decidieron votar por Morena, en la mayoría, y así lo decían las encuestas, por cierto, es que la mayoría eran beneficiados de programas sociales. Programas sociales, y la mayoría decía queremos seguir con la transformación. Y estaba cruzado, digamos, ¿no? La mayoría de quienes reciben un programa social querían votar por Morena, y la mayoría de quienes no reciben un programa social querían votar por la oposición. Era claro en las encuestas previas. ¿Pero en qué encuesta decía eso? Claro, lo de los programas sociales sí, claro. Pero los que no recibían programas sociales... Claro, porque, digamos, estaban cruzados a la luz de que no tenías tú un incentivo para votar por el gobierno. Pero todas las encuestas de salida registraron que Claudia ganó en todos los estratos sociales. Entonces yo creo que sí debemos de reflexionar. A eso voy. O sea, Claudia ganó entre la clase alta, media baja, entre profesionistas y no profesionistas. Termino mi reflexión. Sin lugar a dudas, es un tema importante la recepción de los programas sociales. Ahí está y es claro. ¿Cuál es la reflexión que tenemos que hacer los partidos de oposición, o cuando menos el mío, la alianza, pero hablando específicamente del PAN, es cuáles van a ser las banderas que habremos de, digamos, levantar, enarbolar desde la oposición? Yo creo que es muy importante que se vea el bosque y no solamente el árbol. Y creo también que las oposiciones veían solamente eso, el árbol, y no veían el conjunto. No le hablaron a la gente a la que le tenían que hablar. Solamente, bueno, sí le hablaron a varios sectores que votaron por ellos, fueron escuchados y votaron por ellos, pero evidentemente la gran mayoría de personas votaron por nosotros, precisamente porque Claudia Sheinbaum les daba un discurso que era desde luego lo que ellos querían, el anhelo. ¿Cómo se conquista el voto? Pues con un proyecto, pero también con el corazón. El proyecto del PRI-PAN-PRD no existe, no existió, nunca existió. Y se aventaron ustedes... Me concluye la idea cuando regresé. Tú dices, Jorge, que la oposición nunca tuvo un proyecto claro para presentar al electorado. Yo creo que es el problema fundamental. Mira, el PRI-PAN-PRD no tuvieron una plataforma ideológica, política, social, que dijera, este es nuestro programa. Y todo el mundo vamos sobre ese programa. Cada quien traía sus negativos, traía sus contradicciones, sus proyectos. El PRI, por ejemplo, con 50% de negativos, el PAN con los suyos, luego la candidata Xóchitl como supuestamente disfrazada de candidata ciudadana. Todo eso, pues evidentemente no les vendió la posibilidad de esperanza. ¿Coincides, Gibran? Sí. Es decir, no estoy muy segura que la gente esperara proyectos. Pero es que el proyecto al final se resume en frases, en sentimiento, hay una orientación. Y el PAN y el PRI se quedaron atrapados en 2018. Nunca lo superaron, nunca hicieron reflexiones hacia adentro sobre qué es lo que pasó. Morena llegó con un discurso crítico del régimen de la transición a la democracia y del neoliberalismo. Ese discurso, digamos que está bien construido. Creo que
esa desconexión se profundizó del lado del PRI y del PAN. Debemos de tener una oposición responsable. Ujú. O sea, para que haya diálogo, se necesitan las dos partes tener la posibilidad de eso. Y la posibilidad te lo da la responsabilidad política y jurídica. Entonces, las oposiciones deben de tener responsabilidad para buscar también ese diálogo. Yo estoy de acuerdo con Gibran en el sentido de la legitimidad en la que llega la doctora Claudia Sheinbaum. Va a ser una presidenta muy fuerte, en donde va a tener de faro el feminismo. Es la primera mujer de Norteamérica en donde llega con una gran fuerza, con una gran votación, la votación histórica. Ningún otro presidente ha tenido esa votación. Entonces, pues tiene muchos factores que van a cambiar la política nacional e internacional. Agradecer desde luego la votación histórica que tuvimos para la Cuarta Transformación, a nombre de la doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de la República. Muy bien. Sí, en vez de aceptar la derrota, todavía salen a decir, no, gracias a los 15 millones de clasistas que votaron por el PAN y el PRI, que sí o sí iban a votar en contra de Morena, ya la tenían, o sea, pusieran a De la Madrid o a Beatriz Paredes, siempre iban a votar en contra de Morena, o sea que eso no es ningún triunfo. Se respeta, sí, comulgamos con los conservadores, claro que no, pero dice que la gente, o sea, votamos porque tenemos apoyos sociales, no, votamos porque el gobierno volteó a ver a la gente. Dicen, es que están comprando los votos con programas sociales. No, es que se está dignificando a los adultos mayores que, por ejemplo, ellos construyeron México y se les está dando ese recurso en agradecimiento por haber construido México con sus impuestos desde antes que muchos de nosotros hubiéramos nacido. Se está ayudando a los jóvenes, se están atendiendo las causas. El mismo Gibran hizo con la cabeza en desaprobación que no estaba de acuerdo con Kenia, también esta Azucena. Obviamente Gaviño, le hicieron 3-1 a Kenia porque ellos siguen con esa narrativa, ¿no? De que básicamente dando a entender que ellos luchan por la democracia, que pues básicamente son bien nacidos, ¿no? Ya casi nos regañan, como Denise Dresser, ¿no? Que había que agradecerle y ponerla como la Virgen en un altar porque pues ella es superior intelectualmente a nosotros, ¿no? Nos quitó las cadenas y seguimos poniéndonos las cadenas, no entendemos, no sabemos lo que es bueno. Entonces, como bien dice, ellos solitos se van erosionando. Es la peor derrota del PAN en la historia, porque antes, en los 70s, en los 60s, nadie esperaba nada del PAN, pero después de llegar a haber gobernado 15 gubernaturas con Anaya, es la debacle. Ya creo que nada más se quedaron con 2, porque perdieron Yucatán, otra joyita que les arrebatamos. Y MC está a punto de perder Jalisco, creo, porque ahí hay algo turbio ahí y se está peleando. María Delgado está ahí peleando en Jalisco para que le reconozcan el triunfo a Claudia Delgadillo. Guanajuato, 6 años más de no cooperar con el gobierno, 6 años más de violencia, 6 años más de estar bañados con Carlos Zamarripa, que ya hicieron un acuerdo. Yo saqué un audio ahí que se filtró, donde Zamarripa le reclama porque la candidata del PRI-PAN de Guanajuato que ganó amenazaba con destituirlo, pero como ellos, como son una pandilla, pues se protegen entre ellos mismos, no lo van a remover y se van a aventar 6 años más en Guanajuato con Carlos Zamarripa como fiscal. Pero los medios de comunicación ahora le van a pasar la bolita a Claudia. Le echaron la culpa a Obrador por todo lo que pasaba en Guanajuato, si es que lo mencionaban, y ahora le van a echar la culpa a Claudia Sheinbaum. Cada quien que se haga responsable de sus actos. Dime qué opinas. Hasta luego.